Vamos a ver el tema de divisores de voltaje. Hoy nos toca una hora, ¿verdad? Nada más. ¿Sí o no? Son dos. Sí, solo una hora. Solo una hora, maestro. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el tema de divisor de voltaje. Ustedes me avisan cuando ya voy a terminar la hora, porque no veo. Ahora vamos a ver si se ve menos deslumbrante. ¿Sí? ¿Se ve mejor o se ve peor? Bueno, vamos a ver el tema de divisores de voltaje. Espero que se vea. Sí se ve. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace tiempo, antes de irnos de vacaciones, que calculábamos el voltaje en los circuitos series? ¿Sí? Y teníamos que ir haciendo el cálculo en resistencia, de resistencia en resistencia, ¿sí? Eso pues es un poquito tardado, un poquito cansado. Y pues existe una manera más rápida de poder calcular lo que es el voltaje en una de las resistencias. Se me olvidó comprar por los monos. Entonces, si nosotros queremos calcular el voltaje en una de las resistencias, lo podemos hacer mediante esta fórmula de Bx igual a Rxb sobre la resistencia total, ¿sí? Donde Bx es el voltaje en la resistencia buscada, ¿sí? Rx es igual a la resistencia que, pues, ahora sí que la resistencia donde queremos calcular el voltaje, y RT igual a la resistencia total del circuito, ¿sí? Así, digamos que para este circuito, si yo quisiera saber el voltaje en R2, tendría que hacer primero la resistencia total, que sería igual a R1 más R2 más R3, ¿sí? Para tener la resistencia total. Y si yo quisiera el valor del voltaje en R2, tendría que sustituir aquí en Bx igual a el voltaje en R2 por el voltaje que tengo de la fuente. Pongamos que aquí tengamos 12 volts. Este voltaje sería igual a 12 volts entre la resistencia total, que sería R1 más R2 más R3. ¿Sí? De esta forma, podríamos calcular el voltaje en cualquiera de estas resistencias, ¿sí? O si tuviera más resistencias en serie. Que igual, al realizar la resistencia total, yo creo que sería igual ir calculando el voltaje de cada una, ¿no? Pero pues esas son las fórmulas como que resumidas, ¿no? Bueno, ese si ya lo copiaron, ahora que pueda borrar. ¿Esto va a venir en el examen? No. Buena idea.
Muy Dice buena que idea. si no, no lo va a copiar. No, no. O sea, estoy preguntando para saber. Sí, es buena idea. No pensaba poner el examen, pero ya a solicitud de Scarlett podría ser que sí. Ahorita vamos a hacer un ligero ejercicio. ¿Ya lo copiaron? Ya. No. Bueno, yo ya. Bueno, voy a borrar. Tenemos aquí un pequeño ejercicio. Donde tenemos una fuente de 24 volts, ¿sí? La cual alimenta un circuito serie de dos resistencias compuesta de R1 igual a 4 ohms y R2 igual a 2 ohms. ¿Sí? Nuestra fórmula nos indica que la resistencia buscada es igual a, perdón, el voltaje en la resistencia buscada es igual a Rx por el voltaje total entre la resistencia total. Según esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Rosy, ¿qué piensa? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar el valor en la resistencia R4, el voltaje de R4? Pues, primero creo que es que no escuché cuando dijo que era RX. RT es igual a la resistencia total. No, RX. RT sí. Rx es la resistencia, el valor de la resistencia que estamos buscando. Si estamos buscando el voltaje de R4, la X sería 4. Entonces sería Bx igual a R4 por B sobre RT. ¿Qué tendríamos que hacer si necesitamos precisamente ese voltaje de R4? Sumar las resistencias, ¿no? Ajá, ¿por qué la sumaríamos? Yuna, ¿por qué sumaríamos las resistencias? Porque Para dijo Rosa. obtener la resistencia total, pero no sé por qué sacó el R4, no entiendo. ¿De Porque dónde ese lo voltaje sacó? que queremos conocer. Queremos conocer el valor de R4. Entonces, Ajá. así es, RT es igual a la resistencia total del circuito. Recordamos que el circuito se compone de dos resistencias en serie. Entonces, RT es igual a la sumatoria de las resistencias. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, la resistencia total, si es eso que nosotros decimos, la sumatoria de las 6. resistencias serían 4 ohms más 2 ohms, ¿no? Sí. Igual a 6 ohms. ¿Sí? Vamos a ir poniéndolo acá.
el voltaje en R4 sería igual a la resistencia 4, bueno, la resistencia de 4 ohms sería R1, ¿no? Estoy poniendo aquí el 4. ¿Sí? BR1, que sería la resistencia de 4 ohms por el voltaje, que en este caso nos dice que son 24 volts. Entre la resistencia total del circuito, que en este caso son 6 ohms. ¿Cuál sería el valor que les da eso? A 2.4. 2.4. Serían 4 por 24. No son Ah. 16. 16. 16. En 16 volts. ¿Sí? Y el voltaje en R2 sería, utilizaremos la misma fórmula, voltaje en R2 sería igual a Rx, ahora ya no va a ser 4 ohms, ahora va a ser 2 ohms porque estamos buscando el voltaje en R2 de 2 ohms por el voltaje de 24, que es el que alimenta, entre la resistencia total, que esa también no va a cambiar porque es la suma de las dos resistencias, igual a 8. ¿qué significa esto? ¿Cuánto nos da la suma de 16 más 8? Es el voltaje 24. total. 24. 24. Eso significa que en R1 tenemos 16 volts, en R2 tenemos 8 volts, ¿sí? No podemos tener un valor más grande de voltaje porque solo nos está alimentando con 24, ¿sí? Y estos 24 se van a dividir entre todas las resistencias que componen el circuito serie, ¿sí? Entonces, si hacemos la suma algebraica, nos va a dar que esto son 24 volts, que es igual a la fuente de alimentación, ¿sí? Por eso esto se le denomina divisor de voltaje, ¿sí? Con esto nosotros podemos calcular el voltaje que nosotros querramos para poder hacer la alimentación de algún otro circuito que requiera un valor diferente a lo que es la entrada de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, si en lugar de 2 aquí fuera 4, bueno, sí copiaron este, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? Yo sí. Antes de que empiece a moverle ahí números, porque si no se van a perder. ¿Ya lo copiaron todos? Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer una modificación. Supongamos que aquí ya no son 2 ohms, sino son 4 ohms, ¿no? Al cambiar esa resistencia, nuestro circuito serie, pues también va a afectarle en la resistencia total. Nos va a dar 8 ohms, ¿sí? Vamos a calcular
¿Qué es lo que pasa si hacemos esa modificación? De hecho, este voltaje ya no es el mismo. Este debe de salir igual. Y esta, una resistencia que igual. Esta la cambiamos. 4. Esto lo cambiamos porque ahora son 8 ohms. Y aquí lo cambiamos porque ahora son 8 ohms. ¿Cuánto nos da eso? 12. 12 y pues obviamente abajo también nos va a dar 12, ¿no? Tienen los mismos valores. 12 volts en cada, la caída de tensión, porque eso es como se le menciona aquí. La caída de tensión en cada una de las resistencias es de 12 volts. A su vez, hacen la sumatoria de 24 volts. Si yo necesitara alimentar algún circuito con 12 volts y tengo una fuente de 24, pues puedo reducir ese voltaje mediante un divisor de voltaje. ¿Sí lo pueden captar? Entonces, ahí tenemos soluciones, ¿no? Para poder manipular los voltajes. El circuito, el LM317 que ya nos pusimos, nos iba a ayudar a hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí una resistencia variable, como un potenciómetro? ¿Alguien se acuerda qué ha sido el potenciómetro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Maestro, se me cortó. ¿Cuál fue la pregunta? Que si alguien se acuerda qué hacía el potenciómetro. Era para medir, ¿no? ¿Cómo? Para medir Eh, el voltaje. no, ese es el multímetro. El aparatito que tienen, ese amarillo o rojo, no sé. No, el potenciómetro es una resistencia que es así como una perillita. Más o menos así. Que tiene 3 patitas. Bueno, el potenciómetro es una resistencia variable. Significa que cada vez que yo le voy girando a la perillita, la resistencia va a aumentar o disminuir. ¿Sí? Va a llegar a su máximo si el potenciómetro es de 1 kilo ohm, por ejemplo. Girándolo a tope va a dar 1 kilo ohm. Y bajándolo al mínimo, va a llegar al valor mínimo que puede dar en resistencia. No va a ser 0, porque no hay una resistencia 0, pero va a llegar a 0.99 o algo así, ¿no? Entonces, yo puedo tener un rango de valores colocando aquí mi potenciómetro y ya puedo simular una fuente de diferentes valores. ¿Sí? Igual y no han desarmado su circuito, ¿verdad? ¿Cómo dijo, maestro? Que si ya desarmaron su circuito. Yo no, profe. Okay. No. Bueno, no lo vayan a desarmar, ténganlo ahí a la mano y tengan a la mano las resistencias para que, a ver si el viernes hacemos la última práctica, ¿sí? Ya sin comprar nada. Bueno, entonces, sí, más o menos entendieron lo que era el divisor de voltaje. Está muy sencillo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pues 2-2, profe. Nos quedan 10 minutos, a ver si nos da tiempo en 10 minutos. Voy a borrar esto. Sí pueden hacer como unos 5 ejercicios de estos, ¿verdad? No. están pidiendo. Ahí se lo puedo debiendo.
A ver si no, por lo menos para que se termine esto. Así como en el voltaje, también podemos construir divisores de corrientes. De hecho, bueno, antes de irnos de vacaciones, hicimos unos ejercicios donde hacíamos circuitos en series, circuitos en paralelos. Más o menos lo vimos, nada más que no le dimos bien el nombre. En el divisor de corriente se caracteriza porque el circuito donde se aplica normalmente es en circuitos paralelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el circuito paralelo, de hecho ustedes deben de acordarse perfectamente bien, el voltaje entre estos puntos es el mismo para todas las resistencias, ¿sí? Si aquí aplicamos, por ejemplo, 24 volts, como en el ejercicio anterior, todas las resistencias van a tener en sus nodos 24 volts, ¿sí? El voltaje va a ser el mismo para todas, pero la corriente va a ser la que va a estar variando. Entonces, para calcular la corriente, la fórmula, digamos así como que una fórmula resumida para no ir calculando una por una, sería Ix igual a la resistencia total entre la resistencia que buscamos por la corriente, ¿sí? En este caso, nosotros necesitamos saber qué corriente está circulando a través del circuito, ¿sí? Y en el caso particular, donde solo hay dos resistencias, nuestra fórmula resumida sería I igual a, por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente en R1, tendría que poner IR2 por la corriente entre R1 más R2. Y si yo quisiera calcular la corriente en I2, es decir, la contraria de que sacamos ahorita, sería R1 por corriente entre R1 más R2, ¿sí? Aquí es muy importante que se vean que si quiero la corriente en resistencia 1, voy a tomar arriba el valor de la resistencia contraria, ¿sí? Si quiero el valor de la corriente en R2, tengo que tomar el valor de la resistencia de frente, que sería R1, ¿sí? De hecho, eso sería bueno ahí que lo apuntaran como tip. Entonces, para ejecutar esta fórmula, pues necesitamos I, que es igual a la corriente del circuito, RT es igual a la resistencia total, y Rx, que es igual a la resistencia buscada. ¿Sí? Está muy fácil, ¿no?
Nada falta hacer algunos ejemplos por ahí. Ay, maestro, no es por nada, pero es que es mucho más fácil así teoría que hacerlo práctico, porque se lo juro, no lo puedo visualizar muy bien. O sea, a lo mejor y en el dibujo que me muestra así, pero hacerlo ya prácticamente a mí me cuesta mucho visualizarlo así. No es que les cuesta porque necesitamos práctica. Necesitamos hacer muchas de eso. Lo malo que ya no va a dar mucho tiempo para hacer mucha práctica. Pero bueno, a ver, ahorita que nos toque 2 horas, hacemos. Dudas, preguntas. Hasta ahorita, ninguna. Pues ahorita está fácil. Yo solamente tengo una duda. ¿Qué dice hasta abajo? R2I y luego la de abajo ya no puedo ver. Esto. Ah, sí, eso. Ándale, eso que está R2, no sé, I creo dice. Está diciendo que esto es en un caso particular donde queremos calcular la corriente con solo 2 resistencias. Solo aplica en ese caso. Y si queremos calcular la corriente que pasa por R1, esta corriente, necesitamos la resistencia de enfrente, es decir, R2, por la corriente total del circuito, entre R1 más R2, y I2 igual a R1, que sería, estamos calculando la corriente que pasa por aquí, sería la resistencia de enfrente, R1, por la corriente total del circuito entre R1 más R2, ¿sí? Pero solo aplica en el caso de 2 resistencias. Cuando ya son más de 2 resistencias, empleamos esta fórmula. Que igual se podría llegar a utilizar para 2 resistencias también, ¿no? Pero ahora sí que es al gusto de ustedes, ¿no? Bueno, creo ya se va a acabar, nada más faltan 40 segundos y ya también se acabó el tiempo de la clase. Nos estaremos viendo que mañana o pasado, no sé qué día nos toca. El miércoles. Ok, miércoles. Sí. Entonces consíganse sus piecillas, ténganlas ahí en la mano para que podamos el viernes hacer la última práctica. Sale pues. Sí. Sí, maestro. Sí, profe. Bien. Bye, bye, se cuida. Hasta luego, profe. Luego. Bye. Bye.